Las protestas en Irán no se vuelven violentas porque la gente proteste, se vuelven violentas porque el sistema casi no permite que una protesta permanezca contenida. Cuando empiezan, el margen para que terminen de forma controlada es mínimo, y eso no es un error, es una condición estructural. En este episodio vamos a entender por qué en Irán casi nunca existen protestas administrables, por qué el conflicto escala rápido y por qué la confrontación aparece antes que la negociación. Si entiendes ese mecanismo, entiendes también por qué este patrón se repite siempre. Este patrón es recurrente. Una protesta comienza, la respuesta estatal es inmediata, la fricción aparece en horas, no en días, la violencia escala, luego viene el silencio informativo y pasado un tiempo el ciclo vuelve a activarse. Esto no depende de una ciudad, no depende de un líder, depende de cómo está organizado el poder en Irán. El punto crítico no es el detonante, es el umbral de tolerancia que tienen las fuerzas iraníes. En Irán, el Estado no gestiona protestas prolongadas, las dispersa temprano, casi de inmediato. Eso elimina los espacios intermedios, no hay negociación gradual, no hay mediadores visibles, no hay pausas largas, el conflicto entra rápido en una lógica de confrontación total. Y acá es donde aparece la clave. Cuando un sistema no ofrece canales para concesiones parciales, las protestas rara vez buscan negociar. En el siguiente bloque vamos a ver qué está pasando ahora en Irán y por qué este episodio sigue exactamente esa lógica. En las últimas semanas, Irán registra una nueva ola de protestas en distintas ciudades. Se reportan enfrentamientos violentos, detenciones masivas y restricciones severas a las comunicaciones. Las movilizaciones no responden a un liderazgo único ni se concentran en un solo punto del país. Los reportes coinciden en un detonante económico, inflación elevada, pérdidas de poder adquisitivo, deterioro sostenido de las condiciones de vida, especialmente entre jóvenes. Esto explica por qué la protesta emerge ahora, pero no explica por qué se vuelve violenta tan rápido. La escalada aparece cuando entra en juego la arquitectura de seguridad. La gestión del orden público involucra fuerzas policiales, milicias y, en escenarios más tensos, estructuras de seguridad de mayor peso. La intervención es temprana, las detenciones también. Esto reduce el margen para protestas prolongadas y transforma reclamos puntuales en confrontación política en muy poco tiempo. En los picos de movilización se repite un elemento clave, el corte o la restricción de Internet. Esto dificulta la organización pacífica, impide la verificación independiente y amplía la incertidumbre en el terreno. El resultado es un entorno más propenso al error y al escalamiento. En estas protestas no hay un solo movimiento, participan estudiantes, trabajadores urbanos y sectores afectados por la crisis económica. Las demandas combinan economía, oportunidades, corrupción y restricciones sociales. La diversidad explica por qué no hay voceros únicos, ni un pliego social coherente. Las protestas no desaparecen porque el detonante se resuelva, persisten porque las demandas se acumulan y porque la respuesta estatal acelera el conflicto en lugar de amortiguarlo. No implica colapso inmediato, implica ciclos. Lo que ocurre ahora en Irán no es un episodio aislado, es la repetición de una mecánica conocida: protesta, respuesta, escalada, silencio y vuelta a empezar. Porque en Irán la pregunta no es si habrá protestas, sino cómo y cuándo vuelven a activarse este ciclo.